Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de la Arquitectura de las Estrellas, el podcast donde exploramos la astrología como un mapa de autoconocimiento y de transformación. Y hoy tengo un invitado muy especial, Edgar Pérez Arancibia, astrólogo profesional con más de 40 años de experiencia. Él es bioquímico clínico, docente y uno de los grandes referentes en astrología tradicional y magia astrológica en nuestro idioma. Y con él vamos a sumergirnos en un tema que a mí me parece fascinante, de verdad, que es ese arte ancestral que une la astrología con lo sagrado y lo invisible, la magia astrológica, y que nos abre una puerta a una comprensión realmente mucho, mucho más profunda del cosmos y de nosotros mismos. Y quédate hasta el final porque Edgar no solamente va a compartir sobre su recorrido personal, sino que también nos va a dar claves para entender muchas cosas que tienen que ver con la astrología tradicional y la moderna, cómo podemos integrar toda esta sabiduría en la vida cotidiana. Bienvenido, Edgar, qué alegría me da tenerte aquí. Muchas gracias, Luisa. También para mí es un grato placer estar presente en este espacio tuyo y, y bueno, esperemos que esto sea una luz que se vaya expandiendo, ¿no? Ay, me gusta esto de la luz que se va expandiendo. Y además yo les quiero dar una presentación de él como un poquito más formal, porque cuando yo le digo que me cuente un poco de su biografía, él lo que me comenta es que él nació en un pueblecito muy tranquilo del sur de Chile y ahí fue donde él conoció su sendero espiritual. Y además, él se comenzó a interesar en todos estos temas esotéricos por allá por el año 1976, cuando él tenía 14 años. Y ya desde muy jovencito, a los 15, empezó a practicar Hatha, Bhakti, Gani, Karma Yoga. Y ahí también comenzó el tema de la astrología. Empieza a estudiar filosofía, pero la dejó ahí congeladita porque quería entender cómo funcionaba la física y la química de la materia, del mundo físico, y por eso se licenció como bioquímico. Qué interesante, porque muchos de mis invitados también tienen como otra vida en la Matrix, ¿no? O sea, tú tienes como esa Batman y, Batman y Bruce Wayne, ¿no? O sea, como esa parte más terrenal y la parte más esotérica. Entonces él desde 1986 se dedica a hacer lecturas astrológicas, comienza a tener clientela, ha sido panelista en programas de televisión y desde el 92, no les digo nada, 92 comienza a enseñar. En el 2000 comienza con los estudios profundos de magia y de astrología tradicional. Y él hoy en día compagina ambas cosas. Ha sido ponente en congresos de astrología, exponiendo temas de alquimia, astrología, magia y publicaciones como la revista de OPA. Y sé que por ahí viene otra sorpresita de OPA, pero no lo voy a decir yo. Bueno, una historia fascinante, Edgar. Y yo aquí quiero unir un poco el tema de la bioquímica y la ciencia, a la vez que tú abrazas la astrología y la magia. Porque yo también he sentido esa necesidad de tender el puente dentro de mí. Entonces, ¿cómo fue en ti ese encuentro de mundos tan distintos y qué te llevó a dedicar tu vida a ambas cosas? O sea, ¿cómo te encontró la astrología a ti? ¿Y cómo unes eso? Bueno, yo creo que fue simplemente por una necesidad. Yo diría que partió de mí como una necesidad, era como, ¿cómo decirlo? Como una necesidad de respirar, como Ujú. tomar agua. Era la necesidad de entender cómo funciona no solamente el universo en términos materiales, sino también en términos más invisibles. Y eso yo creo que tengo recuerdos de niño, de haber estado leyendo, conversando o preguntando a mis profesores, por ejemplo, en el colegio estaba en octavo básico y ya levantaba la mano para poder entender o preguntar cosas que me llamaban la atención. Ahora, lo curioso es que me llamaba la atención a mí y a otro más, pero no era algo muy masivo. Sin No. embargo, como te digo, era una necesidad en esa edad, bueno, era niño, era una necesidad muy importante para mí, entender cómo funcionaban en esos dos ámbitos, digamos, lo material
Y bueno, después lo fui compaginando en el estudio, fui dedicándome a ambas tareas. No fue fácil, pero sin embargo, como era algo tan fuerte, Mm. lo pude llevar. Yo creo que son dos pasiones que tengo, ¿no? La bioquímica y la astrología son mis pasiones. Sí, realmente es que es la única manera de poder sobrellevarlo tantos años, ¿no? O sea, y con el mismo cariño y la misma dedicación. Te tiene que apasionar. Yo Sí, siempre he pensado que la astrología es un saber sagrado y para aplicarla, vivirla de manera como seria, te tiene que apasionar. Hace claro. poco, Edgar, estuve en el Congreso Británico y ahí conocí mucha gente, ¿no? Que no había que no, ni siquiera online conocía. Y una de las personas era una chica que no conocía la astrología tradicional y estaba yo con un amigo, estábamos hablando con ella y hablándoles bueno, de la base, de la importancia. Y una de las cosas que esta persona me dijo era de que, claro, es que había que estudiar mucho. Y yo creo que a mí se me pusieron los ojos como dos platos y dije, pero si eso precisamente, esto es lo que te tendría que gustar, que hay que estudiar mucho. Entonces pareciera que hoy en día buscamos lo que tiene que ser más inmediato, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, hay, bueno, en cierta forma, si uno lo mira como con mirada crítica, puede que se pierdan al tratar de ser tan inmediato. La necesidad de aprender, por ejemplo, puede ser que se pierdan algunos antecedentes, digamos, de las bases, de la historia, por ejemplo, en fin, herramientas. Sin embargo, mm, siempre creo que la astrología llega a cada quien de distintas Mm, maneras y cada una de esas formas es igualmente válida, porque como tú bien dices, es un saber sagrado y yo creo que cualquiera manera en que una persona se conecte con lo sagrado siempre va a ser significativo para esa persona y por lo tanto puede que de ello surja una conexión especial y eso implica que decir que no solamente es estudio, sino también mm, es intuición y a veces la intuición transcurre, digamos, o actúa de manera muy potente en personas que pueden captar sí, sí, esencias de los símbolos y traducirlos, digamos, a palabras adecuadamente, que realmente es impresionante. Entonces, siento que, digamos, en términos así muy críticos, puede que haya personas en el, digamos, camino de la astrología que aprenden rápido algunas cosas, pero que logran desarrollar de manera importante la intuición y eso yo creo que también es un elemento fundamental de cualquier camino astrológico. Y hay otros que a lo mejor quizás estudiamos más o vamos descubriendo más cosas, pero que también necesitamos ese desarrollo de la intuición. sí, fíjate que hasta en eso el tema de unir los extremos es importante. Sí. Sí, sí, totalmente. Y cuando hablamos de magia astrológica, Edgar, muchas personas, la gente que no está como familiarizada, quizás se lo puede imaginar como algo como muy misterioso o muy lejano, pero desde tu propia experiencia, ¿cómo la definirías? ¿Tú nos podrías compartir algo como concreto? O sea, la magia astrológica es esto y se aplica de esta forma y cómo nos puede ayudar. Claro. Es una pregunta que La tiene gran una pregunta, ¿ah? larga respuesta. Eh, bueno, en realidad, lo primero es señalar que todo está, digamos, unido. Mm, Como decía Marsilio Ficino, astrólogo, mago, religioso del Renacimiento, todo respira junto. Y por lo tanto, cada parte del universo, nosotros incluidos, somos mm, un conjunto, tal pero cual. también somos parte. Entonces, este concepto de conjunto y parte es una idea esencial para entender.
cómo funciona esto, ¿no? Y yo siento que en la medida que uno está conectado con esta idea, puede, por supuesto, tener una realización de otras vivencias. Por ejemplo, cuando contemplamos algo, un atardecer, estamos no solamente viendo que ocurre un atardecer, sino que estamos sintiendo ese atardecer, ¿no? Y nos evoca distintas emociones o, bueno, primero a lo mejor nos maravilla, nos alegra, no sé, nos pasa algo. Y sin embargo es algo que está ocurriendo fuera de nosotros. Mm. Eh, por otra parte, si vemos las estrellas simplemente y nos maravillamos ante el firmamento en un cielo astronómicamente bueno, como muchos de los cielos que tenemos acá en Chile todavía, también nos maravillamos. Y es algo que ocurre tan lejos. Algo nos Tal pasa, cual. quiero decir. Algo nos pasa, sí. Entonces, de la misma manera, em, podemos decir que los ritmos biológicos de nuestra vida, nuestro cotidiano, están asociados también a estos momentos astronómicos. O, por ejemplo, en este horario para mí es bastante tempranito, son las 6 y tanto de la mañana, lo cual me agrada, me encanta. Y fíjate que Marsilio Ficino decía, si vas a estudiar, usa los horarios de temprano, en la mañana, muy temprano, porque en ese horario el espíritu está conectado con el nacimiento de la luz, es decir, está empezando a surgir Ay, qué lindo. los primeros rayos de luz, y eso evidentemente conecta con las vías de entendimiento de manera distinta, como si estudiases en la noche. Porque la noche, dice él, está hecha para que uno ya repose, descanse. Entonces, claro, a veces se puede aplicar, a veces Y no, a veces pero no. claro, pero evidentemente es una señal de que hay una diferencia en el momento en que nace la luz, al amanecer, realizar estudios o adentrarse en materia, o meditar, por ejemplo, también, Ujú, eh, porque conecta justamente, decía él, con el espíritu. Y bueno, el estudio en este caso, no solamente el estudio de una materia, ¿no? De un tema, sino también el estudio es una conexión con un ámbito espiritual. Y ahí está quizás una de las relaciones interesantes entre la magia y la astrología o astronomía. Que por un lado tenemos eventos astronómicos que están ocurriendo, ciclos, por ejemplo, ujú, y sin embargo, a la vez tenemos experiencias de tipo más sutil, invisible, que también están ocurriendo. Ah, por ejemplo, el ciclo metónico. El ciclo metónico es un ciclo de 19 años, en donde las fases de la Luna, cada 19 años, son prácticamente los mismos días calendarios. ujú, ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si uno compara, es cosa que ustedes lo vean en las efemérides, si uno compara las fases de la Luna, qué sé yo, en el año 2000 con las del año 2019, van a percatarse que ocurren, qué sé yo, la luna nueva el 5 de enero y el año 2019 también el 5 de enero. Hay una aproximación de 2 horas, algo así, digamos, de diferencia, pero es mínima. Y a su vez, este ciclo de 19 es bastante importante, por ejemplo, para los sufis. El 19 es una expresión, un número, pero también es un símbolo que representa lo siguiente, es el 1 y el 9. El 9 es la expresión, por así decir, es el número más alto de los primeros 10 números, de los primeros 9 mm, números. Es el número más alto. Si lo reducimos a una cifra, es 9. El 10, si lo reducimos, es 1. Por tanto, el 9 es más alto. ¿Y qué significa ese 9? Es la eneada, ¿no? Es como la manifestación de todo lo posible, de lo infinito. Ese es el símbolo. Y el uno es la unidad.
es decir, el centro, el concepto de lo divino, de Dios, por ejemplo, es uno. Porque ya no hay dualidad ahí, sino que es todo uno, todo se integra eh, inclusivamente. Entonces ahí ustedes ven inmediatamente que hay un mismo símbolo, ¿no? 19, que es un ciclo, 19 años, pero que además tiene otra lectura y que es un ciclo eh, divino. Son 19, decían los sufis, o Ibn Arabi, por ejemplo, un gran místico de la línea del sufismo. Son 19 estadios de la conciencia. Entonces, es interesante observar que no solamente en la astrología occidental existe referencia, ¿cierto?, astronómica, real, Mm, digamos, a experiencias que están asociadas a números, sino también en la oriental. Y por algo, digamos, Pitágoras decía que todo es, en el universo todo es número. todo es Él matemática, señalaba sí. eso. Entonces, ahí hay un nexo muy interesante. Pitágoras cultivaba el orfismo, lo que después se conoció como el orfismo, que es esta corriente también relacionada con la magia, en donde se hacían, digamos, rituales con invocaciones, himnos maravillosos, Los himnos órficos, sí. claro, en donde se exaltaban los símbolos de cada planeta, por ejemplo. Y esto es una, digamos, sabiduría perenne que siempre ha estado, siempre va a estar, y que uno va con el tiempo descubriendo poco a poco, ¿no? Y maravillándose siempre. Entonces, hay una relación entre todas Ujú. las cosas. Eso quiero señalar, ese era un ejemplo, simplemente. Hay otros. Y esto de conectar es un ejercicio. Entonces, por ejemplo, los primeros ejercicios de magia astrológica tienen que ver con la contemplación, no solamente en la vista, sino también en el oído, por ejemplo, con las aves, con los cantos de las aves. Tú sabes que cada canto de ave está asociado a un tipo de planeta. Hay cantos de Yo aves lo que son sabía de tres. las plantas, Edgar, pero de las aves me estoy sorprendiendo ahora mismo. Sí. Bueno, Cornelio Agripa, un Sí, místico y astrólogo filósofo de los Renacimientos, compiló una serie, un sí, montón de sí. material y en esto señala justamente eso. Por ejemplo, decía yo en alguna ocasión, siempre lo menciono esto, pero los loros, ¿cierto?, tienen una asociación con Mercurio, porque, por ejemplo, Pero ya, imitan, ya les pega. son versátiles, ¿no? Son que uno dice, oh, qué inteligente, pero es porque es asociado a Mercurio. Entonces, que tiene esos mismos símbolos, ¿te fijas? Y así, ¿no? Uno va descubriendo que cada cosa tiene su resonancia en algo de la naturaleza, pero también Sí. en un símbolo asociado a esas características. Y siempre asociado a un planeta, y esas características de ese planeta son las que cuando una persona practica la magia astrológica, digamos que las puede como internalizar, enraizar y trabajar. Corrígeme si me Claro, equivoco. claro, no, exactamente es eso, porque en la carta astral uno trae un destino, Mm, ¿no? Y esa es una segunda parte de respuesta a tu pregunta, ok. que uno trae un destino. Entonces uno diría, bueno, pero si yo traigo un destino, ¿qué rol puede jugar la magia si ya eso está escrito así sobre fuego, Esta sobre... pregunta es un poquito polémica porque la Claro. gente a veces cree que lo que, bueno, tú llamas el destino, yo lo llamo la promesa de la carta, es cierto, Mm. pero aquí es cuando entra la antigua, y esto no tiene nada que ver con las preguntas que yo tengo aquí pautadas para Edgar, pero como vamos fluyendo con la conversación, la gente a veces tiene como la duda o la preocupación de que la carta marque el 100% y no tenemos libre albedrío. Entonces, claro, aquí yo quiero tu visión sobre esto. Me interesa mucho escucharte. Sí, efectivamente. Entonces, claro, uno tiene una idea de que está todo escrito sobre piedra, y la verdad es que no es así. Mm. No está escrito sobre piedra, sino que está en una dinámica. Y cada día, cada momento, uno tiene, por así decirlo, un mapa
Y en ese mapa uno puede moverse con ciertas herramientas, con Mm, ciertos recursos, que uno va descubriendo, por cierto, en la medida que va desarrollándose y conociéndose a sí mismo, en fin. Y en ese contexto, uno tiene prometido, como tú bien dices, ciertos elementos, ciertas áreas, desarrollos, en fin, experiencias en la vida. Y la, hay un concepto que ya se manejaba en Antiguo Egipto, que es el concepto de agencia, de que cada persona tiene la posibilidad de gestionar de la mejor forma posible su destino. mm, Y esto es ayudado a través de una actitud interna. Entonces, la magia en ese sentido puede ser como decimos, un envión, ¿no? Como una fuerza, como unas ganas, como una proyección o, digamos, un empuje para gestionar, ¿cierto? De una mejor forma una cierta área. De hecho, en sus orígenes, y estamos hablando del periodo predinástico en Egipto, 5.000 años antes de Cristo ujú, probablemente, la magia en Egipto llamada Heka surgió como no solamente un elemento de protección, que es lo que uno asocia a magia, o de, bueno, que las cosas me resulten mejor, sino también como una medicina. Entonces, se entendía que cada amuleto, talismán, en fin, contribuía no solamente a la salud de la persona que estaba recibiendo esa protección, esa magia, sino también de su familia, incluso de su círculo. Y esta visión, evidentemente, permite entender que hay una conexión no solamente desde el punto de vista de proteger, ¿cierto?, a la persona frente a un destino eh, que no puede hacer nada, por así decirlo, sino además para echar mano a los recursos eso me gusta. de la salud, ¿cierto?, del restablecimiento de la salud que la propia persona tiene. Entonces, lo que ocurre acá, y que es quizás una distinción que se puede hacer entre algunas ramas de la astrología psicológica, es que tenemos evidentemente un mundo interior, inconsciente, Ujú, y que de alguna forma se expresa en el mundo exterior. Y además tenemos un mundo exterior que no necesariamente tiene que ver con ese mundo interior, que también se expresa. Entonces tenemos dos ámbitos que se están encontrando dinámicamente en nuestra vida. Y es que el cosmos nos pregunta, ¿no? Nos dice ante un evento determinado, que sé yo, un tránsito, ujú, ya, tienes esto. ¿Qué responde uno? ¿Cómo actúa uno frente a eso? Y ahí la magia puede ayudar a que esa respuesta sea de la mejor forma. No obstante, no va a ser que se cambie aquello que está prometido, ¿sí? claro. Siempre va a ser dentro del ámbito de lo prometido. Ejemplo, yo probablemente si viviese de nuevo de configuración astrológica, elegiría estudiar bioquímica y astrología nuevamente, porque ese era mi mapa. Si Claro. no, habría elegido probablemente la línea del arte, si es que hubiese tenido, por ejemplo, un planeta tan distinguido como se llama, ¿no? El Almuten, como Venus, ¿no? Probablemente habría elegido el arte como pasión. No es mi caso. Pero si yo veo otra carta que tiene como Almuten a Venus, bueno, esa persona va a elegir con esa mapa la expresión artística y eso va a ser coherente con su carta. No obstante, igual, ante preguntas del cosmos, va a responder de manera tal que puede ayudarse con el acto mágico. Ahora, en estos meses tenemos, curiosamente, bueno, en octubre, muchas fechas. Esto no es usual, ¿no? Tenemos muchas fechas de acto mágico y se da por una razón, es que tenemos a Júpiter en Cáncer, que está en una posición muy dignificada, está exaltado. Para quienes no sepan astrología, es como si tuviésemos un planeta que tiene cualidades como
expansión, mejoría, defensa de los derechos, ¿cierto? Hacer justicia, en fin, que está en una posición donde puede usar esos recursos de manera mucho más, digamos, rápida, eficiente. Entonces, actos mágicos asociados con esa energía van a ser importantes. Y también yo diría que hay una distinción, quiero decirlo en relación a esto, un poco me escapó de la pregunta quizás, pero que es No importante, importa, no importa, no importa, me está encanta, tú asociado, sí. que es que uno tiene un mapa, ¿cierto? Una vida, Ujú. ¿cierto? Y una serie de circunstancias que vive. Y además hay lo que se llama, por ejemplo, estrellas fijas, Ay, am, ay, ay, aquí me estás tocando un deca- tema que a mí me fascina. decanatos. Es decir, Ujú, hay ámbitos que están más allá de lo que corresponde a este mapa, digamos, que podemos desplegar en nuestra vida con nuestras circunstancias. ujú, Entonces, para los egipcios, hay una imagen que me gusta mucho, que es cuando se narra, por ejemplo, cómo hacía un sacerdote, porque en los templos de Egipto, quienes desarrollaban, cultivaban y practicaban la magia, la astronomía y la alquimia eran sacerdotes especializados. Bueno, estaban en ese estamento, digamos, estos conocimientos. mm. Bueno, entonces cuando un sacerdote astrónomo salía en un horario de amanecida, como el de ahora, a ver qué estrella estaba saliendo por el ¿Cuál era la horizonte, estrella que se estaba elevando? Sí, la claro, por elevación ejemplo, iliacal. claro, la elevación iliacal, en la época de Cáncer, junto con las crecidas del Nilo, Mm, decía, que hay algo importante porque las crecidas del Nilo significaban aumento de la vida. Se abundancia llenaba todo también, después sí. de verde. En fin. Pero, ¿qué estrella entonces es la que está generando todo esto? Y salía Sirio. Sirio. Ya. Bueno, y ese era Cáncer, ¿no? Pues de ahí viene el zodiaco, ¿cierto? El tema mundi. Mm, Cáncer, la luna y el sol. Entonces, Sirio tenía, además de ser una estrella, es para ese sacerdote egipcio, en ese momento en la mañana, es una deidad. La tarea de él no solamente era anotar la posición en el cielo, sino además interpretar qué mensaje le estaba dando Sirio o esa deidad. ujú, Y esa interpretación no era algo que tuviese que ver exactamente con su vida personal, sino que es algo que proviene, y que ahí es muy importante la intuición, como señalábamos hace un ratito, claro. es algo que está diciendo una deidad. Ahora, esta deidad no participa tanto en la construcción del devenir de la vida humana, sino que más bien está participando en el devenir de la vida de los dioses. Entonces, su mensaje era relevante para esa observación porque señalaba de qué forma podemos estar conectados con algo que demanda o pide el cosmos. Es un poco parecido a lo que es la astrología tradicional, moderna, quiero decir, cuando hablamos de, por ejemplo, Urano, Neptuno y Plutón, Mm, que son planetas asociados también a mensajeros de la galaxia, como señalaba Dane Rudhyar. ujú, Y en ese sentido podemos entender que hay algo que nos trae, ¿no? Y uno dice cambios. Pero ¿qué cambios? ¿Qué va a hacer este planeta, no? qué Entonces, cambios. de la misma manera, el sacerdote en ese contexto anterior decía lo mismo, ¿no? ¿Qué me va a traer esta deidad? ¿Qué va a pasar con los cultivos? ¿Qué va a pasar con la comunidad? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la vida en el templo? ¿Qué va a pasar? En fin, ¿no? Había esa pregunta. Y traducir esa respuesta era tarea, por supuesto, de un proceso intuitivo, de un proceso espiritual, de una vivencia espiritual que tenía que tener, evidentemente, una formación en el ámbito espiritual, en donde al menos se hiciese la distinción entre este concepto de la unidad y la multiplicidad como componentes
simultáneos, ¿no? De la experiencia, de la vida y de la vivencia más profunda del alma. Entonces, estamos ante la presencia de un, por eso decía, de un flujo de información que va en los dos sentidos, que por un lado parte mío, que tiene que ver con mis proyecciones, pero también que es algo que viene desde fuera. Y esto a mí, yo lo encuentro maravilloso porque señala que la ciencia en esta cultura y en otras culturas más que vinieron después, tenía esos dos pilares, ¿no? Por un lado, la observación empírica, sólida, así como... Y por otro lado, esta vivencia más metafísica, esta observación metafísica. Me parece maravilloso poder integrar como ambas capas, ¿no? De la realidad. O sea, no nos quedamos solamente con la parte mental, intelectual, sino que también damos espacio a la parte interna, la parte más intuitiva, la parte de ese sacerdote egipcio que quizás en algún tenía que hacer como un proceso de llegar a sí mismo para poder recibir la información que le estaba dando la estrella que se elevaba. O sea, eso no es la mente. Hay que estar Claro, hay que cultivar una parte interna como más sensible, más permeable para podernos permitir y no dudar de esos mensajes también. claro, justamente. Por ello, los egipcios asociaban a Heka con el corazón, no, no Ah, tanto con el cerebro, no con la mente, sino con el corazón, en donde reside, como posteriormente en el tiempo señaló Aristóteles, la morada del espíritu. Entonces, es cuando algo se siente, justamente, cuando hay un clic, hay una resonancia, hay un clic. eh, y eso produce justamente esa traducción del mensaje. Ahora, para los egipcios había, quiero señalar, tres temas importantes. Uno era el grado de intuición, percepción, entendimiento, que ellos lo englobaban todo en la deidad Sia. También un concepto de protección señalado por Mm, Hu. Y finalmente la magia como una palabra de poder. Y, y muchos de los jeroglíficos de los egipcios que están asociados a Heka aparece una figura observa, tocándose los labios o la lengua. Y es porque eh, cuando producía, por ejemplo, si ya tiene que ver con la percepción, cuando observamos, oímos y también escuchamos una información, eso va hacia el corazón lo procesa y luego de ese proceso surge una palabra, que en el caso de los mm, judíos era una salmodia. Lamentablemente hemos perdido esos registros, no tenemos registros de cómo era la entonación, la salmodia, de los cantos, por ejemplo, de los sacerdotes en Egipto para formular sus hechizos. Tenemos algunas referencias de los cánticos o de los himnos órficos, cierta referencia, tampoco ahí hay mucho. Sin embargo, están los escritos y están las interpretaciones. Hay astrólogos eh, de periodo entre Egipto y el periodo helenístico, como Hefaisto mm. De Tebas, que de alguna forma representa quizás como la fuente hasta hoy día, porque siempre se está descubriendo algo nuevo hoy Ok. día de qué es lo que señalaba, por ejemplo, los decanatos. Los decanatos también tienen la misma significación astrológica que las estrellas fijas. Los decanatos también tenían que ver con mensajes que venían de ese más allá o más adentro, quizás pudiésemos decir, Ujú. que trascendía la multiplicidad, ¿no? Y que apuntaban a esa visión de la unicidad. Entonces, hay, digamos, elementos como para poder compaginar ambas visiones. Y esta percepción, eh, finalmente que se traducía en una palabra, generaba una protección. Em, Probablemente han observado que las imágenes de los faraones, que todo esto eran
deidades Ujú, también, ujú, sobre todo en el periodo antiguo, y que tenían esa agencia. Eh, lo observamos con un báculo, con sí, un manto y también con un pergamino. Y estos son los sí, símbolos de estos tres deidades, ¿no? De Sia, Heka y Hu, que son aquellos que exponen finalmente las tres principales fuentes de información para producir la magia. Y la magia entendida no como algo, en esa cultura al menos, ujú, excepcional, sino como algo muy natural. De hecho, toda la cultura egipcia, ya sea los sacerdotes como también la ciudadanía, ejercía la magia de distintas formas. Tiendo a pensar, por supuesto, que la intención o la agencia de los sacerdotes de Egipto era más bien hacer un proceso de un camino, que como es un camino evidente a partir de... iniciático, Exactamente, un camino mm, iniciático, no simplemente velar por intereses, digamos, más personales, más que, mundano, sí. que sí, de hecho hay mucha referencia en Egipto, en Babilonia y también en el mundo helénico, greco-romano, de estas intenciones a través de la magia que tenían que ver con intereses puramente personales, a veces muy egoístas, Bueno, que no, de hecho, Edgar, cuando uno mira, por ejemplo, yo sé que me estoy yendo tanto de época como de civilización, pero si uno mira, por ejemplo, el Picatrix, mira cosas de, para que no te pique un escorpión, o sea, estamos hablando de cosas muy mundanas y sé que me estoy saliendo totalmente de la época y del tipo de cultura en la que estamos hablando, pero es cierto, que no sí, todo es claro, como todo tan trascendental, hay veces hay cosas como más aterrizadas y más del día a día que quizás sí, dirigían y trataban con estos temas como de magia. sí, claro. Sí, efectivamente, ahí uno hace, por lo menos en lo que yo hago un tamiz, ¿no? Hago un filtro. Mm, Y la intención fundamental, por lo menos en mi línea, es velar porque la magia sea usada como un elemento de ayuda, de autoayuda o de ayuda para otros, y también como una sanación, como una experiencia médica, digamos incluso. ujú, Por otra parte, también como una conexión con el reino espiritual, que es interesante entender que así como estábamos conectados, ¿cierto?, con una estrella fija, Sirio, que tiene una deidad, esa deidad, además de estar supeditada a otra deidad, y así sucesivamente en una ah, como escala un linaje de deidades, vamos, que se conecta finalmente con la con la unidad, fuente. Sí. con la fuente, Dios, como queramos Como le llamar, o como llamamos sea llamar, la sí, gracias. convicción de cada Sí. quien. Entonces, no se manda sola esa deidad. Hay un linaje y Hay que una todo jerarquía. esto, claro, todo esto está orientado y ordenado en Mm, función de un proceso, de una experiencia que es netamente divina, que finalmente inclusiva, ¿no? Que busca integrar todos los aspectos de la naturaleza y de la vida, no solamente unos u otros. Entonces, en ese contexto, por supuesto, todas los hechizos tienen su razón de ser, porque se entiende, mirado desde la visión de estas moradas celestiales, mirado desde un nivel muy trascendente, de alguien que ha experimentado esta unidad completa de todo, se entiende que es parte que son todos rostros de la misma unidad, que no son separados no hay una cosa separada de otra, sino que todos son imágenes que se manifiestan de diversas formas, pero de la misma unidad. Entender eso, por supuesto, a lo mejor escapa a veces de nuestro estadio, porque nosotros vivimos en un plano en donde existe multiplicidad, en donde está al menos la dualidad, mm, y a veces nos cuesta integrar una cosa con otra, y uno dice, pero ¿cómo si? Mira la guerra que hay ahí, no, ¿de qué me estás hablando? sí. Bueno, pero hay un nivel en donde todo esto, de alguna forma, es parte de un todo mayor. Y Mm, entender eso no es fácil, es un desafío, claro. A veces claro, es desafiante. Sin embargo, no podemos negarlo. No podemos dejar excluir algo para exacto. buscar una unidad. No podemos aislarnos de la vida
para ir en pos de ese mensaje de unidad o de trascendencia. La trascendencia, desde este concepto, tiene que ver con incluirlo todo. Ahora bien, la intención eh, de incluirlo todo implica una serie de sentimientos, digamos, por ejemplo, el Mm, perdón. Porque si uno no es capaz de perdonarse o perdonar, probablemente va a seguir en ese plano de dualidad, ¿no? Y va a existir uno que dice, no, este no me gusta, pero este sí me gusta. Y uno mm. se queda con el que le gusta. Pero en realidad es todo. Entonces, ahí también se engarza esta con una construcción de un jardín que tiene que ver con una vivencia completa de la persona. Y en ese sentido, también la magia transcurre como una herramienta de completitud, de integración. Me gusta mucho lo que comentas porque es una visión que yo he estudiado magia astrológica, pero yo te escuché hablando de algo que fue cuando yo dije, yo tengo que traer a Edgar aquí al podcast porque era una visión que para mí, según lo que yo había estudiado, era diferente. Porque no era simplemente aprendes la teoría y las cosas para crear un talismán de protección, por ejemplo, sino que tal y como yo lo estoy entendiendo en esta conversación que tenemos ahora, es un camino iniciático personal, a través del cual nosotros vamos a entender muchas realidades internas, muchas realidades externas y poder como integrarlo todo. Y como lo tal cual como lo que comentabas de los egipcios, ese todo poderlo traer al corazón para que de aquí surja la palabra y movernos en esa, es que es muy difícil de explicarlo, pero, o sea, como movernos en esa nueva realidad. Sí. Afortunadamente, nos estamos acercando desde el mundo científico a comprender esa realidad. Yo diría desde principios del siglo pasado, con las Mm, investigaciones de Einstein y colaboradores. Por ejemplo, el concepto de la física, uno de los conceptos de la física cuántica tiene que ver con lo que se llama el emparejamiento de los electrones. Todos los electrones están emparejados de alguna forma, están entrelazados. El entrelazamiento cuántico es el concepto ujú, sí. propiamente tal. Y dice que, o sea, esto es empíricamente, no se ha demostrado en laboratorios. Si yo tengo un átomo y ese átomo tiene dos electrones, siempre en los átomos los electrones están apareados. Son dos electrones que están girando juntitos en una órbita. No tenemos un electrón girando en una órbita, sino que tenemos dos que están girando ahí. Uno con el otro tienen una relación. Uno gira para un lado, el otro gira para el otro. Bueno, lo que han hecho los científicos es separar esos electrones. Entonces poner uno acá y otro a unos kilómetros de distancia. Y lo que han hecho es generar una polarización en el electrón que tienen más cerca y ver qué pasa con el otro. Bueno, y el otro, para sorpresa, Resum- ¿cierto? Los científicos reacciona igual que si estuviese al aire. Esta es la resonancia profunda, sí. Claro, entonces, desde esa perspectiva, uno pudiese llegar a pensar, y si tengo un electrón aquí, al lado, bueno, en mí mismo, o en ti mismo, y hay otro electrón Mm. en el nivel de Venus, o de Marte, o de Júpiter, en fin, de algún planeta, O de o de Marte, que estrellas cercanas. ahora Marte va a estar potente para trabajar con él. Vamos a hablar Sí, de Marte, vamos de Marte. de manera de Marte. Entonces ahí, obviamente, si yo hago, si algo pasa con mi Marte, vamos a decir, tengo un tránsito sobre mi Mm. Marte. Entonces yo digo, ah, mi Marte. Y ahora la vida me desafía y digo, ¿qué hago con mi Con mi... asertividad, con mi ujú, poder, cómo desarrollo un emprendimiento, etcétera, ¿no? Diversas cosas de Marte. O bien cómo pongo límites, cómo me protejo también, ¿no? Porque ujú, Marte protege. mm, Entonces, eso me está pasando, supongamos. Y por otro lado, está Marte allá arriba. Entonces yo hago un acto mágico, invoco el espíritu de Marte. Y Marte, en esa cualidad espiritual, no es el Marte, no es mi Marte,
no es el Marte que yo tengo con tales y tales aspectos, en tal posición, en claro, fin, no es mi Marte. ya. Ese Marte que está ahí arriba es el Marte o el espíritu esencial, es la esencia de Marte, que agrupa todas las multiplicidades de Marte. ¿Bien? Por lo tanto, yo lo invoco y desde esa agencia, Marte espiritual, dice, pero mira, acá te voy a apoyar con esto, que es lo que te hace falta para equilibrar la balanza. Y Mm, luego, entonces, surge ese ímpetu y pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, puede pasar que durante un tiempo la persona no haya hecho mucho ejercicio y de pronto, bueno, igual cuesta, ¿no? No es fácil hacer una rutina de ejercicio, ¿cierto? Hay que tener una disciplina, hacerlo. Vamos a hacerlo. No importa que si lo haga perfecto o no, pero hacerlo. mm, Y media hora diaria, ya uno dice, ya que. Y no había tenido el impulso. Y de pronto empieza a sentir el impulso. Una vez cada cierto tiempo, ¿no? Una vez al mes o una vez cada ciertas semanas. Y dice, no, ya, lo tengo que hacer. Y hasta que lo empieza a hacer. En ese contexto, ese trabajo más mágico va a ayudar a claro. ese proceso de conexión con esto. Eh, y en otro sentido también, ¿no? Si uno tiene que, obviamente, quiere independizarse, por ejemplo, quiere tomar las riendas de su vida, quiere, en fin, emprender algo, iniciar algo, todos símbolos de Marte, va a tener, por supuesto, un apoyo importante en esto. Y acá también hay que entender que no solamente va a hacer que Marte de alguna forma genere una mejor desarrollo de mis propias cualidades de Marte, sino también, Mm, como está en ese plano espiritual, va a producirse una relación entre yo, mi Marte o mi vida, y un espíritu que va a morar en ese talismán durante un tiempo, dependiendo del material con que se construye ese talismán. Por ejemplo, si es de papel, con un dibujo en papel, simplemente ese talismán probablemente y esa relación puede que dure 3 meses, hasta 6 meses. Entonces uno se está relacionando con un espíritu que tiene, y además que está supeditado, como decía, a otros deidades, y uno está en una relación lineal con un linaje, con una línea de acción divina, que es la que está en alguna forma también protegiendo. Entonces se dice, por ejemplo, que los talismanes de Marte protegen contra accidentes, contra desastres naturales, en fin, ¿no? Es un elemento apotropaico importante. Y en definitiva, no solamente voy a tener una mejor agencia de mí mismo, de mi propio Marte, sino además una protección extra para los eventos simbolizados por Marte, que son a veces eventos violentos, ujú. en los cuales yo me encuentre en la vida. Yo te voy a hacer una pregunta aquí de curiosa. ¿Tú tienes algún ejemplo de tu propia vida que nos pudieras compartir? Que claro, recuerdo el año 2022 haber hecho un viaje proyectamos un viaje con la familia por la costa de California. Y bueno, empezamos en San Diego, bajamos, o sea, perdón, en San Francisco, bajamos a San Diego, Mm, después subimos. Y al llegar ya al final a San Francisco, yo andaba con mi equipo fotográfico. Y mi equipo de fotografía tenía una cámara maravillosa, un lente que recién me había comprado, etcétera. Y llegando a una calle, la calle Haight, de pronto yo me bajo de mi vehículo y después al volver me encuentro con que está el vidrio atrás roto y está mi familia todos pasmados, así como en estado de shock casi. Y alguien había entrado, roto el vidrio y había salido con la mochila con mi equipo fotográfico que amaba. ah, Entonces, bueno, finalmente algunas cosas se recuperaron, otras no. Volví. Y al volver, yo quedé así como preocupado, ¿no? Dije, no, aquí, mm, entonces miré claramente la carta y vi que había indicaciones de Mercurio, Marte, que dan cuenta justamente de estos mm, accidentes o de estas situaciones. Entonces dije, ya, no, tengo que hacer algo. E invoqué a la estrella fija Spica,
que es una de las Perspicaz, estrellas sí. más maravillosas que existe, muy protectora, muy generadora también de cosas buenas en la vida. Y eso lo habré hecho, ponte tú, debe ser como en abril, ¿cierto? Ujú. Hice busqué una fecha, la mejor fecha, y hice el acto mágico. Pasado un tiempo, en noviembre, diciembre, unos meses después, A meses, estaba sí. yo estacionado en mi vehículo frente a un departamento y lo dejé en la calle. Y al volver al vehículo, mi llave no funcionaba. Entonces empecé a observar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, y no funcionaba. Tuve que abrirlo con la llave, eran esas llaves inteligentes. Entonces tuve que abrirlo con la otra llave, la llave manual, y vi que habían piezas así abajo en el vehículo que estaban como sacadas, ¿no? Cosa que yo no había hecho. Entonces dije, oh, alguien se metió aquí. Llamé a la grúa porque no podía mover el vehículo, y el señor de la grúa, cuando llegó, me dijo, señor, qué extraño que claramente intentaron robarle el vehículo. ¿Y sabes lo que hacen? Me dijo, se conectan ahí justamente donde está esa tapita suelta y hay un enchufe, ¿no? Y que está toda como la conexión para el computador del equipo. Con eso sacan la información de la llave muy rápidamente y se llevan el vehículo. Pero me llama la atención que está todo ahí, cosa que pudiese haber sacado el vehículo en segundos, pero no se lo llevaron. A él le Ah, llamaba la atención que el vehículo no se lo habían llevado. Algo tiene que haber pasado. A lo mejor alguien tocó la bocina, a lo mejor pasó un vehículo policial, a lo bueno, mejor justo algo lo vieron a usted. ocurrió. Algo ocurrió. Algo Claro, ocurrió. Claro, qué sí. increíble. Entonces yo ahí dije, ah, es pica. Espiga, qué maravilla. Cuéntanos, Sí. Edgar, ¿dónde pueden encontrarte quienes quieran, por ejemplo, aprender contigo o recibir una consulta? Sí, bueno, yo tengo una página internet que es, Maravillosa, además, tengo que decir. gracias, Edgar Pérez Astrología, www.edgar Pérez Astrología. Y también me pueden ubicar en Instagram como Edgar Pérez Arancibia, en Facebook también Edgar Pérez. Y, y próximamente, ahora a principios de octubre, Ujú. Ya te iba a iniciaré preguntar, yo te iba un... a preguntar, se me adelantó, se me adelantó. Ya. Cuéntanos de esta propuesta del curso de magia. O sea, aquí ya te dejo tranquilo que nos cuentes y te explayes. Yo voy a estar asistiendo a este curso porque me parece una manera maravillosa de, de enseñar que tiene él, de transmitir. Y es una mirada, como ya se han dado cuenta de todo lo que hemos ido conversando en este episodio, es una mirada un poco distinta de lo que uno encuentra en el mercado sobre la magia astrológica, que hoy en día parece que se ha puesto de moda, pero esto a mí me fascinó y yo voy a estar aquí de alumna. Cuéntanos, Edgar, cuéntanos de tu curso. Bueno, encantado de tenerte como alumna, Luisa. El curso comienza el 1 de octubre, el día miércoles. Va a ser un curso diseñado para ser visto presencial o en forma diferida. Eh, para aquellas personas del extranjero tendremos ocasionalmente algunas reuniones para que también los compañeros del extranjero puedan estar presentes y poder hacer comentarios ahí, digamos, Gracias. en vivo. Es un curso que durará 4 meses, en donde exploraremos primero que todo la magia, el sentido de la magia. Luego, en el transcurso del curso, entre otras cosas, veremos la relación con la astrología, veremos la relación con la carta astral, veremos la relación que existe y los momentos mágicos que van a desplegarse durante ese tiempo, que van a ser muchos. De tal modo que no solamente vamos a poder aprender, sino que vamos a poder practicar rituales mágicos. Eso me encanta lo de la Y práctica. sí, y va a ser muy, muy lindo porque va a haber diversos planetas, como digo, por lo tanto, diversas intenciones, diversas formas de agencia. Y por supuesto, vamos también a explorar la historia para tener como los recursos que son importantes de manejar. También veremos tendremos atisbos de la filosofía que subyace, que fundamenta Ujú, la magia. Y bueno, hay un trabajo ahí también interesante que ocurre en el aprendizaje a hacer talismanes. Y eso lo vamos a hacer también, como decía, en vivo y en directo.
es un trabajo, este curso ya lo he hecho varias veces, es un curso que en esa etapa es bastante bonito porque nos lleva a conectar con, algo pasa cuando uno dibuja y Sí, eso se conecta con el cerebro inmediatamente. Entonces, totalmente. Yo estudio entonces claro, escribiendo, Edgar. Yo estudio mira. escribiendo. Yo siempre he tenido esa sensación de que hay una comunicación mano-cerebro. Sí, es impresionante. Y entonces como que uno, bueno, vamos a dibujar, cada uno dibuja su talismán, ¿cierto? Después me lo envían inmediatamente al WhatsApp y ahí vemos cómo resultó y en fin, que vamos en el fondo haciendo un trabajo de taller. Va a Ah, estar qué presente lindo. ese trabajo de taller en el curso. Así que quedan invitadas, invitados a integrarse. Eso. Ay, muchísimas gracias, Edgar, de corazón por acompañarnos en este viaje y además abrirnos la mirada, abrirnos la puerta a la magia astrológica desde tu experiencia y desde tu sabiduría. Yo creo que tú nos dejas un mensaje muy valioso y es que la astrología no es solamente un lenguaje de símbolos, sino que realmente es un arte vivo que nos conecta con otras cosas, ciencia, tradición, espiritualidad, nuestra parte interna más profunda, aquello que está más lejano, que también forma parte de nosotros, como lo de los electrones, o sea que me Mm. encantó. Muchísimas gracias por venir, de verdad, te lo agradezco y estoy muy feliz de empezar a estudiar contigo. Muchas gracias, Luisa, a ti también. Y también, pues, fascinado y encantado de tenerte como alumna asistente de este curso. Muchas Espero que se gracias. integren muchos más. Esperemos que sí, claro que sí. Y a ti que me escuchas, si este episodio te gustó, te inspiró, te invito, pues por supuesto, a darnos un like, a suscribirte, a darnos las 5 estrellitas en Spotify, a compartirlo. Si sabes de alguien que esté interesado en temas de aprendizaje de magia astrológica, te invito a que lo compartas y que nos ayudes a que esta información llegue por resonancia al corazón de aquellas personas que necesitan escucharla. Nos vemos en el próximo episodio de la arquitectura de las estrellas.